del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto durante estos últimos días ha desarrollado acá en la ciudad capital y bueno, en todo el país actividades en el marco del 5º Congreso del PSUV. Diputado, bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente tenemos el 5º Congreso en marcha. Contó con la presencia, su instalación del presidente Nicolás Maduro y eso ha generado una expectativa muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Decenas, cientos de delegaciones de otros países están haciendo presencia allí y eso ha generado un impacto bien importante. Aquí estamos nosotros enfocados en la necesidad de un relanzamiento de la revolución. Eso es algo que hacemos nosotros cíclicamente. Las revoluciones tienen que estar en movimiento, adaptándose y ajustándose a las nuevas realidades y aquí tenemos grandes desafíos. La renovación moral del partido, intolerancia absoluta en términos de la lucha contra la corrupción, las corruptelas, el burocratismo, la delincuencia en la que se pueden ver involucrados en general algún líder, algún militante de nuestro partido. Eso nosotros no lo vamos a permitir, por supuesto, y eso apunta necesariamente a generar mayor eficiencia para hacer un gobierno a todos los niveles mucho más eficiente, darle respuesta a la población a pesar de los brutales impactos que tiene el bloqueo, y ahí tenemos una tarea clave, cómo nosotros consolidamos el rumbo de crecimiento de la economía para que siga traduciéndose en bienestar social a pesar del bloqueo absolutamente criminal y por otra parte también tenemos que decir lo ilegal que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Hemos podido registrar crecimiento de la economía, hemos podido registrar reducción muy importante en el ámbito de la inflación y ya comienzan los beneficios importantes en el tema salarial, en los servicios públicos, en el tema de la protección social. De esta manera que estamos enfocados en temas que son fundamentales para nuestro pueblo y daremos un debate muy abierto con la incorporación de toda la sociedad y los invitamos a ustedes a que participen también como periodistas y como canal en ese importantísimo evento de nuestro país. Bueno, claro que sí, Globovisión da cobertura a las convocatorias que hace el partido de gobierno y vamos, por supuesto, con nuestros equipos reporteriles a cubrirlos cuando se nos permite. Ahora, diputado, ¿qué valoración tiene el PSUV en el contexto internacional, por lo menos en la región, como organización política? Y muchos dicen que se convierte quizá en una referencia por el nivel de organización que tiene. Ciertamente es una organización política que tiene un nivel de organización amplio y una militancia bastante organizada, ¿no? Bueno, hemos podido ganar elecciones, hemos podido resistir una agresión brutal por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ellos no han ocultado su intención y su propósito de derrocar al gobierno a través de bloqueos económicos, a través de incursión de mercenarios en nuestro país, a través del apoyo descarado a fuerzas de la ultraderecha que se han convertido en peones de la política norteamericana, antes desde la Asamblea Nacional, ahora desde la oposición han quedado desconectados por esas posiciones apátridas de traición a la patria. Por supuesto, una presión diplomática y política bestial desde Washington y desde los satélites que tienen en Europa y en América Latina. Eso nos ha convertido, sin lugar a dudas, en un referente. Somos como una especie de punto y barrera de contención de la política expansionista de los Estados Unidos, que por cierto no solamente se manifiesta en nuestro país, con injerencias e intervencionismo y expansionismo de lo más grotesco, que para nada se compadecen y se corresponden con las normas más elementales de la convivencia internacional. Los Estados Unidos hacen gala de su arrogancia, de su prepotencia y de su política de atropello a las leyes internacionales en todos lados del planeta. Cuba bloqueado, Nicaragua asediado, Siria bombardeado y ahora le toca a Rusia. Estaba viendo el noticiero de ustedes y bueno, ahí, como te estaba comentando, percibí un sesgo muy importante. Allí los rusos han desarrollado una operación militar para desmilitarizar y desnazificar, erradicar el neofascismo que está germinando y que se ha consolidado en ese país y de esa manera poder eliminar un peligro inminente que se estaba proyectando contra Rusia, porque todos saben que hubo un acuerdo con la desintegración de la Unión Soviética de que la OTAN no se iba a expandir hacia la frontera de Rusia. Y eso ha ocurrido, contrariando acuerdos verbales que se habían establecido en aquel momento. En ese tema, diputado. En este nivel, ya para finalizar, en este punto, bueno, Rusia estableció una línea roja. No pueden llegar a Ucrania, ya están en la frontera con Rusia. Nosotros vamos a reaccionar de alguna manera para evitar
que la instalación de bases nucleares y bases militares sean un peligro para nuestra nación. Esa es la lógica de los rusos. ¿Se justifica entonces la acción militar de Rusia? Bueno, la acción militar de Rusia es la consecuencia de una guerra que comenzó hace 8 años, que quizás ustedes no conocen, pero desde hace 8 años... Sí, la guerra del territorio del Donbass, claro. Exactamente, el Donbass, 14.000 muertos, un genocidio. Nosotros lo definimos como un genocidio. A los medios occidentales eso para nada les importa, pero cuando se inicia la acción militar precisamente para defender la vida de los rusos, que viven ahí 4 millones de rusos, entonces saltan y hablan de los derechos humanos. Pero no responde mi pregunta. ¿Se justifica entonces la acción militar? Es para desmilitarizar el país. Se para justifica, eliminar, entonces, por supuesto que se justifica, para eliminar a pesar de las vidas objetivos, que se están perdiendo. para eliminar todos los 14.000 muertos anteriores. Es un pero acto entonces de pagamos defensa. muertos con más muertos. Es un acto de defensa que, fíjate, aquí había un acuerdo internacional donde estaba involucrado el gobierno de Ucrania. Y la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Había que tanto defiende, por ejemplo, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos del Donbass, que hicieron unas elecciones, hicieron una consulta y que mayoritariamente votaron a favor de la instalación o la creación de nuevas naciones. O sea que si el Zulia y el Táchira deciden hacer un referéndum y decir, mire, ya no somos más eso Venezuela, no va a ocurrir. por ejemplo. Eso no va a ocurrir. Sería que respetar eso no va a ocurrir. Pero allí ocurrió un golpe de Estado. Y a raíz de ese golpe de Estado, una persecución masiva de la población rusa, y te repito, 14.000 muertos en 8 años. Pero el gobierno venezolano habla mucho del diálogo y de la vía diplomática. Para finalizar, escúchame. Y aquí hay una acción militar, diputado. Diplomacia. El acuerdo de Minsk. ¿Tú sabes que se estableció el acuerdo de Minsk? Sí, claro. Debes saberlo porque estás hablando con propiedad sobre algunos puntos. El acuerdo de Minsk lo suscribieron Ucrania, Alemania, Francia y Rusia, y establecía que el gobierno en Kiev, que ahora se vende como una víctima, iba a establecer vínculos con las repúblicas nacidas en el Donbass, precisamente para superar una crisis política que ellos mismos provocaron con un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Ellos crearon un golpe de Estado. Ellos crearon una situación de guerra civil. Ellos crearon una matanza de 14.000 personas, casi todos rusos, porque vive una enorme población rusa. Ellos pisotearon unos acuerdos que ellos habían suscrito previamente. Y han creado una situación que para los rusos es inaceptable. Los rusos perdieron 27 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. ¿A mano de quién? De los nazis. Bueno, pues bien, ahora las fuerzas nazis son las que conducen al gobierno de Kiev. ¿Tú crees que una potencia de esa naturaleza va a permitir que ese gobierno se convierta en un poder nuclear como lo planteó el presidente del gobierno ucraniano? O que la OTAN, que siempre ha desarrollado acciones bélicas, pero de destrucción de naciones, como ocurrió en Libia y en Irak, en Siria, ocurrió en Yugoslavia. ¿Tú crees que va a permitir que se le ponga allí tenemos que hacer una pausa, de ofensiva, diputado, para finalizar la idea, una fuerza de ofensiva que ponga en peligro no solamente los intereses de Rusia, sino agreda la integridad territorial de Rusia y afecta incluso la seguridad de toda Europa? Es una acción absolutamente responsable. Causa vida. La guerra no la avala absolutamente nadie. Pero cuando la OTAN, los Estados Unidos y el gobierno de Ucrania le cierran las puertas a la posibilidad de la diplomacia, un gobierno que garantice la seguridad y la paz de su nación tiene que ejercer cualquier tipo de acción para precisamente eso, garantizar. Hay varias cosas, diputado. En primer lugar, que usted dice que se justifica una incursión. Yo no digo que se justifica la guerra y las muertes. Yo lo que digo es que se justifique cualquier acción que garantice la paz, que ahorita en este momento no está garantizado porque hay una guerra de 8 años, te lo repito. Claro. 8 años. Esta es la continuación de una guerra. Este no es el inicio de una guerra, este es el final de una guerra que comenzó hace 8 años y que causó 14 ojalá sea el mil final. muertos. Ojalá sea no, va a ser el final. ¿Tú sabes por qué va a ser el final? Porque es una guerra que está apuntando hacia los objetivos militares fundamentalmente. Yo digo ahí, hay una matanza en Ucrania. Bueno, con todos los medios de comunicación que están desplegados en el mundo y todas las posibilidades de comunicar, una sola imagen. Yo estaba viendo el noticiero, una sola imagen que revele que los rusos están atacando a las poblaciones civiles. No las hay. En cambio, sí hay imágenes. Hemos visto muchas imágenes. En cambio, sí hay imágenes. Vemos el ataque a la central nuclear, por ejemplo, y el impacto que eso puede tener. Por ejemplo, ese ataque fue provocado por las fuerzas de Kiev y el gobierno ucraniano. Y tú sabes lo que hizo el Departamento de Estado, y lo puedes verificar en Google. El Departamento de Estado le ordenó a todas sus embajadas eliminar todos los tweets donde acusaban de ese ataque a esa central nuclear al gobierno ruso, porque había pruebas. Y Rusia censuró todos los medios de comunicación. Habían pruebas. Bueno, los medios de comunicación hacen su verdad. Siempre en la guerra,
la primera víctima es la verdad. Y los Sí, medios de no, en eso estoy comunicación de acuerdo están con usted, alineados. en eso estoy de acuerdo con usted. Y los medios de comunicación de gran escala, los grandes corporaciones están alineados. ¿Están alineados en función de qué? En función de los intereses Y de los viceversa. poderes occidentales. Y viceversa, los medios y cuando están del otro lado también. RT y cuando Sputnik quieren desarrollar una comunicación que revele y que proyecte la verdad de los rusos, los prohíben en todas las naciones. Incluso aquí hay cables que han eliminado. No, en mi a caso RTV. sale RT y Telesur y el Canal 8. Ajá, pero en una Pero no me sale, no sé, cablera CNN está y eliminado otra, porque y los NTN Estados 24 y Unidos le otro. ordenan a esas empresas a costo de sanciones muy elevadas y muy punitivas que puedan proyectar esa En mi cablera sale el Telesur, el Canal 8, todos los canales. RT, no me salen otros que el gobierno, por cierto, censuró aquí en Venezuela. Pero sí me sale. De esta intervención militar, quirúrgica y especial, con Diputado, objetivos que tienen como propósito ¿le eliminar parece el si peligro seguimos militar después de la pausa? y eliminar bueno, tú viste el que Sí, no, pero hago comentario, y pero el es que que se nos va el elimine tiempo, la diputado. posibilidad de que el fascismo se apodere nuevamente plenamente de ese gobierno. Europa será más seguro y Rusia será más seguro y Ucrania será una nación neutral y de paz. Finanzas, Desarrollo Nacional, es economista y forma parte de la Dirección Nacional del PSUV. Precisamente hablando del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, y bueno, las visiones, por supuesto, del mundo, yo lo que estoy en desacuerdo es en contra de la guerra, por supuesto, Todos diputado. estamos en desacuerdo de la guerra. Y es con la triste guerra. ver a civiles inocentes que nada tienen que ver con el conflicto político, derramando sangre sencillamente por un conflicto histórico y político y qué sé yo. Medio extremo que se aplica precisamente para evitar que esa guerra genere mayores muertes y que esa guerra que se pueda desarrollar en el centro de Europa pueda convertirse en una guerra mundial, Claro. cuya consecuencia sería catastrófica no solamente para Europa, sino para el planeta. Esa guerra tiene como propósito precisamente frenar a una fuerza que tiene como objetivo utilizar medios militares para acabar con Rusia. Y ustedes saben lo que ocurriría en un Claro. ataque de esa naturaleza. ¿Y la acción de Rusia no provoca a la OTAN? La expansión. No, lo que está provocando esta situación es la expansión de la OTAN. Te lo repito, en el año 2091, cuando se desintegra Rusia, la OTAN y los Estados Unidos prometieron no seguir expandiendo a la OTAN hacia la frontera rusa, no incorporar a Polonia, no incorporar a Rumania, no incorporar a Bulgaria, no incorporar a República Checa, a la Eslovaquia, y todos han sido incorporados a la OTAN, rompiendo de la manera más descarada un acuerdo que contribuía a la paz y a la estabilidad fue muy de la paciente región. Rusia, Y ahora entonces, querían, según su criterio. pues, por supuesto, ahora querían incorporar a Ucrania. Ucrania hace frontera con Rusia. ¿Cuál es el propósito de eso? Poner unos misiles nucleares en la frontera de Rusia. Eso es para jugar. Eso es una provocación, eso es un acto de agresión, eso es una amenaza. ¿Cuánto dura un misil de Kiev hasta Moscú? ¿Y cuánto podría durar norteamericano? ¿Y cuánto podría durar un misil desde Moscú o desde territorio ruso hasta los Estados Unidos? Es una manera de cercar a Rusia. Y Rusia no puede permitir eso. ¿Están interesados los poderes occidentales en vivir en paz? ¿Garantizar la seguridad de todos, no solamente de algunos, o no? ¿O están interesados en asediar a otro país, en acorralarlo, en tratar de generarle amenazas a su seguridad? Bueno, ese es el origen de buena acorralamiento parte. a país, invasión militar, estamos viendo. Bueno, mira el mapa, Sí, claro. cómo están distribuidos los países de la OTAN y cuáles son las armas con las que cuentan y a cuántos kilómetros de la frontera rusa están ubicados. Pero la arrogancia de los Estados Unidos, además de generar esa situación de tensión, de expandirse sin ningún tipo de límite y sin atender los intereses de las otras naciones, ahora se acompaña con sanciones. Claro. Aplican sanciones contra A ese Rusia. punto iba, diputado. ¿Qué repercusión puede tener eso en el contexto global y quizá para Venezuela, que es un aliado muy importante de Rusia también? Bueno, primero eso le va a estallar como un boomerang en la cara a los poderes occidentales. Por supuesto va a afectar a la economía rusa y no me queda la menor duda de que Rusia saldrá fortalecido industrialmente de eso, porque en la medida que les aplican sanciones y tiene un músculo industrial, ellos tratarán de solventar todas esas situaciones con sus propios recursos y eso facilitará la diversificación y el desarrollo de su economía. Eso ya ocurrió en el año 2014 cuando le aplicaron sanciones y la economía salió fortalecida de esas sanciones, pero internacionalmente se están viendo los primeros efectos. El incremento bestial de los precios del petróleo. A futuro, el precio del petróleo llegó a $130. ¿Y Venezuela puede aprovechar esa oportunidad? Venezuela está aprovechando esa oportunidad y esa situación. ¿Es No verdad la que funcionarios de desearíamos. Estados Unidos vinieron este No, fin de semana? no. ¿Tiene información sobre eso? Hay ese rumor, no se Usted no maneja sabe esa nada. información, es un rumor que hay, pero lo que sí está claro es que los Estados Unidos han fracasado rotundamente con sus políticas de sanciones y bloqueo porque en ningún caso han podido lograr el objetivo que están buscando, que es derrocar y debilitar
a los gobiernos. Fíjate en Venezuela, tenemos ya 4 o 5 años con sanciones. ¿Quién gobierna? El presidente que querían ellos derrocar. ¿Cuál es la fuerza que está encabezando políticamente este país? La fuerza política que ellos querían aplastar con este bloqueo. ¿Quiénes están en desbandada y en su mínima expresión? Los que se prestaron para fomentar esta política de bloqueo criminal para nuestro pueblo. Y aquí otro tema interesante. Esto estaba apuntando a deteriorar, y de hecho lo hizo, de una manera dramática las condiciones de vida de nuestro pueblo. Pues nosotros pudimos resistir y ahora vamos a una ofensiva económica y ya se están produciendo los primeros cambios. La economía creció el año pasado 8%, por primera vez en 5 años, sin eliminar una sola sanción de todas esas que han aplicado de la manera más criminal y por supuesto también ilegal. Ya se dio el primer aumento salarial que en cualquier momento entre en vigencia, medio petro. No va a resolver todos los problemas de la población, pero es que ve la cara el salto del incremento salarial, 1.700%, y también la política de protección social, de las pensiones, beneficios importantes que se dan con las sanciones, es decir, que se proyecta una expansión productiva, incluyendo el petróleo, y ahora con mayores precios, mayores ingresos, precisamente para que el Estado pueda disponer de los ingresos necesarios y de esta manera invertir en los servicios públicos, en la educación, en la salud, obviamente también vivienda y todos los programas sociales, incluyendo el tema salarial. ¿Qué nos dice eso? Que en los próximos años la nación en su conjunto se concentrará en el tema de la economía y esto podrá traducirse en beneficios sustanciales para nuestro pueblo. Por supuesto, esto significa el fracaso absoluto de la política de sanciones imperiales por parte de los Estados Unidos y el fracaso también por parte de todas las fuerzas políticas que se plegaron a esa política. Diputado, considerando que el presidente decía en días recientes que está dispuesto a venderle petróleo a Estados Unidos, a quien sea, y que tiene una proyección, una estimación de producción de 3 millones de barriles, por ejemplo, una meta significativa, importante, considerando que ya se alcanzó el 1 millón de barriles, y quizá este acercamiento, usted dice que es un rumor, pero bueno, la prensa mundial lo destaca, parece como muy cierto, nosotros no estuvimos ahí, ojalá nos permitieran, pero suponiendo que sea cierto este acercamiento, que además no debería ser extraordinario, porque es habitual que haya comercio internacional de petróleo, como lo fue en otro tiempo, incluso con Estados Unidos, que pueda traer beneficios económicos al país y quizá una salida, un respiro para ese tema salarial tan duro que ha tenido que vivir la población venezolana todos estos años. En relación al tema salarial, se está dando en estos momentos, porque en estos momentos que se están produciendo las condiciones para ello, una economía en contracción y con el desplome de los ingresos, especialmente los ingresos petroleros, no podía atender y con la inflación también, necesidad. La inflación pulverizaba los niveles salariales de nuestro pueblo, hemos podido reducir los niveles inflacionarios. Tenemos 4 o 5 meses consecutivos de una inflación de un dígito, la menor inflación en los últimos, desde el año 2015. Y esta la inflación menor desde el año 2014, la inflación de febrero. Es decir, que hay una proyección a que la inflación pueda ser detenida, pueda ser controlada y pueda ubicarse nuevamente en los niveles históricos de 1, 2 dígitos anuales. Ahora, eso es lo que nosotros deseamos. Nosotros no rompimos las relaciones con los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Nosotros no nos oponemos a que exista un contacto. Los que han hecho eso son ellos, que han desarrollado una política de agresión inaudita contra nuestro país. Por cierto, no es la primera vez que lo hacen en este continente y en el mundo. Muchas veces lo han hecho. Es una arrogancia terrible. Nos ven como un patio trasero y piensan que pueden tumbar a cualquier gobierno cuando quieran. Aquí no pudieron hacerlo porque un gobierno que está anclado, está sembrado en el seno del pueblo y por eso hemos ganado elecciones, le hemos ganado todas las confrontaciones que ellos han iniciado. Si ellos quieren relaciones con nosotros, no tenemos absolutamente ningún problema. Lo que queremos es paz, lo que queremos es tranquilidad, lo que queremos es estabilidad política, precisamente para dedicarnos al tema de la economía. Gobierno socialista tiene como propósito fundamental corresponder y responderle a nuestra población sus reivindicaciones, sus anhelos, sus expectativas, como ocurrió en los años anteriores a esta agresión brutal que estamos viviendo nosotros. Diputado, en el momento. Los mayores niveles de vida, para finalizar, los mayores niveles de vida de todo este continente se registraron precisamente cuando estaba el comandante Chávez gobernando, porque había estabilidad política, no había esta injerencia grotesca que estamos viviendo en estos momentos y nos podíamos dedicar con los ingresos generados a las grandes necesidades de nuestro pueblo. Con lo que hemos obtenido, las grandes victorias de la revolución bolivariana, en lo militar, en lo social, en lo político, en lo electoral, quisiéramos nosotros dedicarle todo nuestro esfuerzo
a nuestro pueblo como ya se está manifestando en términos Al de regreso de la salarios. pausa quisiera tocar el tema de la legislación, la ley de grandes transacciones económicas, ya que usted representa el tema financiero también en la Asamblea Claro, Nacional. ¿Cuáles son esas excepciones que tiene? Usted lo aclaraba hace algunos días en los medios. Hay algunos analistas que dicen que, bueno, que esto puede generar evasión de impuestos y, bueno, incremento de precios. ¿Puede aclarar, por favor, su perspectiva de la ley y cuál es el beneficio que trae en el fortalecimiento de la moneda? Claro, el propósito es ese. El propósito es fortalecer la moneda nacional. Aquí se desarrolló un proceso de dolarización de facto, sin que nadie la promoviera del gobierno. Resultado de la misma hiperinflación, es algo absolutamente natural. La moneda fuerte va desplazando a la más débil y se desarrolla esa situación. Ahora, eso era inevitable en un momento. Ahora estamos en un escenario distinto, un escenario de crecimiento de la economía, crecimiento de estabilización de los indicadores macroeconómicos y nosotros también queremos estabilizar la moneda nacional. Tú sabes que la dolarización es algo absolutamente negativo para los países en condiciones normales. No disponemos de política fiscal, no se dispone de política monetaria, no se dispone de política cambiaria, es decir, no hay herramientas para conducir el país hacia el crecimiento y hacia el desarrollo de condiciones para bienestar a la población. Nosotros tenemos que revertir la dolarización. Y de hecho ya está ocurriendo. Y eso no lo podemos dejar a la fuerza espontánea. Tenemos que propiciarlo y por eso establecen ciertos impuestos que, por cierto, nunca pagan las transacciones en dólares. Eso es uno de los elementos muy negativos que tiene la dolarización, que está exenta de cualquier tipo de contribución fiscal y nosotros tenemos que frenar eso. Hay un mecanismo y un principio elemental para cualquier nación. La justicia tributaria, todos tienen que pagar tributo. Ahora, las transacciones en dólares, lo repito, no pagan absolutamente ningún impuesto y nosotros tenemos que revertir esto. Y por otra parte, la dolarización, lo ratifico, no es viable para ningún modelo de desarrollo económico. No se puede crecer y mucho menos transformar la economía con el apoyo de la política pública en condiciones de dolarización. Tenemos que fortalecer la moneda nacional y por eso hacemos eso. Se generó un escándalo. Bueno, tú dices que todavía hay algo. En su momento, cuando lo probamos, hace como un mes, no sabía que todavía la gente estaba inquieta por eso, pero ahí se aclaró y de una manera muy precisa. Número uno, los recursos que provienen del exterior y que reciben la familia venezolana, remesas, eso está exento. Ahí no se le va a quitar absolutamente nada a la población, número uno. Número dos, todas las compras y todas las ventas que se hacen en los mercados populares, se hacen en la economía informal, eso está exento. Ahí es donde se desarrolla la mayor cantidad de transacciones y la mayor cantidad de compras por parte de los sectores populares, de los que habitan en los sectores populares de nuestra población. Exactamente, estos mercados que están en la calle. El que no quiera pagar este impuesto lo puede hacer de la manera más sencilla. Sencillamente agarra los dólares, los cambia a bolívares y con esos bolívares hace las compras. Eso se puede hacer diariamente y lo hace cotidianamente. Ahora, cualquier ¿está persona. prevista la sinceración de la unidad tributaria Si para clarificar quiénes son contribuyentes especiales? Y otro elemento. Incluso si tú dices, mire, es que no tengo posibilidad de cambiar mis dólares a bolívares, tú abres una cuenta que deposita tus divisas en dólares y ese pago se hace en bolívares como lo tiene ese instrumento lo tiene cualquier banco comercial en nuestro país, público o privado, está exento igualmente de cualquier tipo de... O sea, puede tener tranquilidad la población en eso. La población está exenta y protegida de eso. Lo que queremos son dos cosas. Número, que las operaciones con dólares comiencen a cancelar sus impuestos, comiencen a generar estimular recursos. la usabilidad del bolívar, supongo, entiendo. ¿Y ese recurso para quién es? Ese recurso es para la población. Con esos recursos que se cancela el incremento salarial, con esos recursos se invierte en los seguros, en los servicios públicos que se han visto deteriorados de una manera muy importante, precisamente por el desplome de los ingresos petroleros a raíz y como consecuencia directa de las sanciones que ha venido aplicando de manera ilegal los Estados Unidos contra nuestro país. Y que el dólar, lo que tú estabas planteando, bueno, vuelva a su función original y que ahora en condiciones de normalidad y estabilidad, como la vamos a consolidar este año, el bolívar vuelve a asumir. Bueno, ojalá que eso muy traiga atacado al bolívar precisamente, y no por razones espontáneas. El bolívar fue atacado de una manera deliberada, porque ese incremento del dólar que propició la inflación, ¿no? Porque hay una relación directa entre ambos, no fue algo espontáneo.
Fue algo que tenía como propósito desestabilizar a nuestra economía. Una guerra económica que utilizaron ¿para qué? Para obtener grandes fortunas, porque la especulación cambiaria genera altísimas, gigantescas fortunas, pero número 2, para desestabilizar políticamente a nuestro país, y el que paga los platos rotos era el pueblo venezolano. Pero agradecemos que haya venido hasta Globovisión. No, yo te agradezco a ti por todo el tiempo que me dedicaron bastante tiempo. Bueno, para que no se diga que solo invitamos no me quejo de nada. No se queja de nada. Me quejo de algunas cosas, pero del tiempo que me dieron no. Quisiéramos tener, como le decía el diputado, más voceros del chavismo acá para explicar estos temas que son importantes. Póngame de ancla para una opinión todos los días. No, bueno, nosotros no opinamos, diputado. No, a veces opina, por supuesto. No opinamos, contextualizamos. Y hacer la pregunta en función de una lógica y eso no lo puede censurar nadie. Bueno, eso lo hacen tienen una opinión y esa opinión se traduce en las preguntas. Eso lo hacen todos los medios de comunicación. Todo, por eso digo, no lo censuro. Claro, pero procuramos en la medida de nuestras posibilidades colocar en el aire el sentir de la población, finalmente, de parte y parte. Sentir de la población también es muy subjetivo. Por eso dije, de parte y parte. Porque hay de todo un poco, diputado. No, y nos ven el chavismo, nos ven la oposición y todos nos cuestionan y nos critican, por supuesto. Pero es como todo, igual que ustedes. Ustedes son más sujetos a crítica que nosotros. No vamos, diputado. Diputado Jesús Farías, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional. Lo que no podemos es estar así, ciegos, frente al país, a la realidad nacional. Hay que abrir el compás a la realidad. Sí. Abrir el compás a la realidad. Porque la realidad es amplia. Cuando se relate a alguien, no sesgarse, como muchas veces se sesgan los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son asexuados, no son ángeles, tienen sus opiniones y nosotros estamos en la obligación de garantizar que esa opinión se ancle en la realidad. Y no siempre es así. Claro. Y no solamente en Venezuela, sino en todo el Ni planeta. Solamente en Globovisión, sino en el 8, en Telesur, en RT, en todos lados. Es un tema muy actual, un tema muy complejo, que nosotros tenemos que trabajar mucho en eso. Sí. Bueno, lo importante es la libertad de expresión, como lo consagra la Constitución en el artículo 57. Libre, plural y sin que pueda establecerse censura. Así dice el texto constitucional. La única limitación es la verdad y esa tenemos que respetarla siempre. Sí, con base en la verdad. Estoy de acuerdo con usted. 7:32, la pausa. Ya venimos.